Buenas noches. Muy bien, también no dejemos de orar por los que hemos sido animados para orar allí, por los hermanos en India, recordemos, y también ahí en Corea del Norte, que conocimos algunas vivencias, algunas experiencias, algunas realidades de estos hermanos de allí. También como nos animaba también que tenemos cercanía por estos jóvenes también que están internados ahí en el centro de rehabilitación, Así que también estemos orando por ellos. Tenemos allí a Juan Pablo, sobrino de nuestro hermano Carlos, y también tenemos a Martín, primo ahí también de Pablito. Así que estemos orando por ellos también, por este tiempo, que el Señor los fortalezca, los ayude a transitar este periodo de recuperación, ¿no? De recuperación. Muy bien, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a sacar, que Dios nos ayude a poder considerar algunas cosas y siempre que lo podamos aplicar a nuestra vida, ¿no? Que lo podamos aplicar a nuestra vida. Vamos a leer desde el versículo 25 del capítulo 7 hasta el 36. Dice así la palabra del Señor. Dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Hasta ahí nomás la lectura de la palabra del Señor. Como siempre decimos, la palabra de Dios es tan rica, tan profunda, y Dios nos permita en esta oportunidad traer algo, ¿no? de lo mucho y lo que mucho nos puede hablar el Señor a través de esto. Recordemos entonces siempre estas conversaciones que tenía el Señor Jesucristo con estos judíos, ¿no? Y va a mostrar, y sigue mostrando una realidad que sucedía, ¿no? La realidad de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Y lo primero que pensaba, ¿no? Cómo la religiosidad a través del tiempo fue oscureciendo, ¿no? La claridad, la transparencia de lo que había sido señalado con tanto tiempo de anticipación, lo que había sido anunciado, las promesas de que vendría el Salvador, un libertador. Pero la religiosidad, las meras costumbres, hicieron que este pueblo no pudiera ver, no pudiera contemplar a su Salvador, a su Redentor. Y es tremendo lo que a la luz de la Escritura vamos descubriendo en estas conversaciones que tenía ahí, cara a cara, ¿no? Tan cerca, pero a la vez tan lejos, ¿no? Tan cerca, pero a la vez tan lejos. Me produce temor, no como diciendo: mira lo que hicieron, sino me exhorta en mi vida, ¿no? Me exhorta en mi vida este concepto, tan cerca, pero a la vez tan lejos, ¿no?
Y me habla de muchas cosas. Me lleva a la reflexión en muchos ámbitos de mi vida. Me lleva a la reflexión quizás estar aquí hoy. Tal vez tan cerca, pero a la vez tan lejos, ¿no? En nuestras tareas diarias, en nuestras tareas cotidianas, en nuestra búsqueda del Señor. Cuando abrimos las Escrituras, cuando nos ponemos a orar, me hago esta pregunta. ¿Estaré tan cerca, pero tal vez tan lejos? Y es lo primero que me venía a mi mente al contemplar la realidad de este pueblo. Y confrontó mi vida, ¿no? Confrontó mi vida, porque digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, no? Pero uno empieza tal vez a buscarle alguna explicación y vemos algunas cosas concretas de por qué y de cómo una cosa va llevando a la otra, ¿no? Una cosa va llevando a la otra y a su vez termina en una gran ceguera, ¿no? En una gran obstinación de corazón. Y la Escritura siempre va a apuntar a la realidad del corazón del ser humano, ¿no? Cuando el ser humano busca desviar la atención del corazón de su propio pecado y busca ponerlo en los agentes externos de la sociedad, de nuestros contextos, siempre el Señor, siempre la palabra, el Dios único y verdadero apunta al corazón del hombre, ese corazón que ha decidido apartarse, alejarse de Dios y vivir su propio camino, ¿no? Su propio camino que le ha llevado a esta oscuridad, a esta ceguera, ¿no? De no reconocer en esta oportunidad al Dios vivo y verdadero, tan cerca pero tan lejos. Y que comencemos la lectura, analizar estos versículos, partiendo también desde el versículo 24. Fíjense cómo termina esta primera porción del versículo 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Siguen hablando y seguían las contiendas de las diferentes opiniones acerca de quién era el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Quién es este hombre que hace maravillas? ¿Quién es este hombre que hace estos milagros? Y unos preguntaban, ¿pero quién es? ¿No? ¿Cómo puede ser que hable de esta manera, que se exprese de esta manera, que haga estas señales? Pero aún así, sus ojos estaban vendados, ¿no? A descubrir la grandeza de quién es Él. Y por eso este versículo es muy precioso, porque precisamente termina de luego lo que el Señor les viene hablando, ¿no? No juzguéis según las apariencias, esos religiosos que el Señor en otras oportunidades les tiene que decir, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera parecen muy bonitos, pero por dentro hay muerte, ¿no? Hay muerte, hay mal olor, hay putrefacción. Y esto era así, ¿no? Unas apariencias de piedad, pero su interior lejos, lejos de Dios, ¿no? Entonces veían a este hombre humilde, sencillo, allí que no tenía de dónde recostar su cabeza, pero de gran elocuencia, de palabras de poder, de milagros, pero aún así, ¿quién es este hombre, no? ¿Quién es este hombre? A pesar de poder considerar la grandeza de las obras, de los milagros que hacía este hombre, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, ¿no? Teniendo la palabra, ¿no? La ley en su boca, en su corazón, se maravillaban de cómo era posible que pudiera hablar de esta manera, que pudiera conocer tanto sin haber estudiado, ¿no? Y era algo que los sorprendía, pero aún así no podían ver, no podían ver. Por eso el Señor le dice, no juzguéis según las apariencias, ¿no? Las apariencias engañan, como dice el dicho, pero las apariencias también muestran algo muchas veces que no somos, ¿no? Que buscan la conformidad con nuestro entorno, de alguna manera pasar desapercibido, mostrar algo que en el interior no se es, ¿no? Y por eso el Señor nos invita a considerar con justo juicio. Nosotros también tenemos que considerar, ¿no? Si vemos a alguien que hace estos milagros, si vemos a alguien que conoce esto, que habla de esta manera, y yo digo, ¿hasta dónde llega la dureza del corazón, ¿no? ¿Hasta dónde llega la dureza del corazón? ¿Cuántos vienen aquí, a este lugar, y escuchan la palabra de Dios, ¿no? Escuchan la palabra de Dios. Dios hasta obra que tal vez en su vida, pero aún ese corazón permanece duro, ¿no? Y se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? Y dice el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan matarle? Pues mirar, habla públicamente y no le dicen nada. No le dicen nada.
los religiosos, los líderes, se preguntaban, ¿no es cierto?, pero no por una mera inquietud, sino, dicen los que más saben, que esta pregunta no era generando dudas, sino dando precisamente una respuesta negativa, ¿no? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿No? Está ahí como, no puede ser. No puede ser que este sea el Cristo, ¿no? No puede ser que este hombre sea el Cristo, sea el libertador, el que va a librar de la esclavitud. Pero quiero detenerme en esto, ¿no? Fíjense que el Señor Jesucristo estaba en un ambiente hostil, difícil, donde no buscaba palabras agradables para caer bien, no buscaba esas palabras que endulcen el oído de aquellos que oían, ¿no? Confrontaba la realidad de sus vidas, les decía las cosas como eran, cómo estaba su corazón. Pero vemos al Señor que a pesar de ese ambiente hostil, Él seguía allí. Dice, hablaba públicamente, en medio de gran oposición. Y esto es algo para mencionar, para exaltar en la persona del Señor Jesucristo. Cuando hay un objetivo que está por sobre nuestros propios intereses, nada lo podía detener, ¿no? Ni aún a costa de su propia vida. Entendía que iba a tener que dar su vida. ¿Qué podía hacer ese ambiente, ¿no?, frente a ese objetivo que él tenía muy claro y que sabía para qué había venido, ¿no? Y podía seguir de esta manera hablando públicamente. Pero esto también nos anima, porque sabemos que Él era Dios, 100% Dios, pero también 100% hombre, y como hombre habrá visto esos ojos, esa mirada, esos momentos donde su vida, ¿no es cierto?, corría peligro por lo que él hablaba, por lo que él decía, ¿no? Y la palabra nos anima porque estamos en un mundo difícil, ¿no? Estamos en un mundo difícil, tenemos que tomar ejemplo de nuestro Señor, cómo el Señor lo guardó, lo protegió, y cuando hay un objetivo, cuando hay un propósito, la gracia, la misericordia, el cuidado del Dios soberano está presente para cumplir sus propósitos, ¿no? Para cumplir sus objetivos, que están mucho más allá de los propios. Y qué importante es entender esto, ¿no? Cuando la vida está invertida en lo que había sido el propósito de por cuál él había venido, ¿no? Su vida estaba entregada a eso. No había momento o tiempo para otra cosa o para ver el contexto que lo rodeaba, sino cumplir, ser obediente a lo que él había venido a este mundo. Y eso nos habla mucho a nosotros también, ¿no? Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice el apóstol, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo poder, dice, en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba, que examina, que pone en balanza nuestros corazones, ¿no? Precioso el ejemplo que nos da aquí, pero no solamente un ejemplo digno de imitar, pero también de entender que el Señor está allí, ¿no? El Señor está presente. Y cuando entendemos, ¿no?, cuando podemos asimilar el propósito por el cual el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, cuando podemos entender cada día un poco más la obra de Cristo a nuestro favor. Por eso el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios verdadero, nunca se cansa de escuchar el Evangelio y de maravillarse frente a la grandeza de la obra de Cristo, ¿no? Frente a la grandeza de lo que ha hecho Cristo en nuestra vida. Y eso es, pensando esto, dice la Escritura, ¿no? Lo que ha hecho Cristo, eso es lo que nos impulsa a seguir adelante. ¿A qué? A los propósitos, a lo cual el Señor nos ha rescatado. Dice que para que le sirvamos, ¿no? Nos sacó de la esclavitud del pecado
para seguir siendo esclavos, pero ya no del pecado, de Cristo. Siervos por pura gracia, siervos por amor, siervos en gratitud, porque grande ha sido la obra de Cristo. Grande ha sido el favor de Dios para con nuestra vida, que nos impulsa a seguir avanzando, a no detenernos, aunque el entorno sea difícil, no desmayamos, sino que proseguimos adelante, porque es mayor el que nos ha llamado. Es mayor el que nos ha llamado. Es mayor el que nos ha librado, el que nos ha rescatado. Y por eso es que podemos proseguir, ¿no? Dice allí en Juan, fíjense que este versículo ya lo hemos visto, 7:7, dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí. Me aborrece, porque yo, dice, testifico de él, que sus obras son malas. Porque yo hablo a este mundo, ¿no? Y los confronto con la realidad de su vida, con la realidad de su corazón. Por eso el Evangelio no es una palabra que viene a halagar el oído del ser humano, sino a confrontar con la realidad del corazón, pecador, enemigo, esclavo del pecado. Ese es el verdadero mensaje, porque es el mensaje que puede llevar al verdadero arrepentimiento, a ese arrepentimiento que te lleva a la salvación, ¿no? Por eso el mensaje del Evangelio es claro, es preciso y apunta a que el hombre, la mujer pueda encontrarse con la realidad de su vida, con la condición, separados de Dios por causa del pecado. No hay sistema, no hay entorno, sino es el propio corazón del hombre, ¿no? El que está separado por causa del pecado de Dios. Y Cristo viene a evidenciar eso. Cristo viene a evidenciar eso. Y esto me habla a mi vida, ¿no? Mis palabras, el mensaje que yo transmito cuando comparto de Dios. A veces, querido, caemos en hablar de tantas cosas, pero nos perdemos de hablar de lo más importante, ¿no? Lo que vino a ser Cristo, lo que vino a ser el Señor. Evidenciar por medio de la palabra, por medio de la obra del Señor Jesucristo, que ilumina, que resplandece, que evidencia, que quita las barreras, los obstáculos para que el hombre y la mujer pueda encontrarse con la realidad de su condición delante de Dios Santo. Es eso lo que tienen que proclamar nuestros labios, ¿no? Es el comienzo, es el comienzo. Es lo que transforma, es lo que cambia, es lo que renueva, es lo que produce ese nuevo nacimiento que le permite luego a esa persona, sí, disfrutar de la presencia de su Salvador, disfrutar de la presencia del Dios vivo y verdadero y de esa paz, de esa seguridad, de ese regocijo que trae la salvación, ¿no? Estar en paz con Dios, a cuentas con el Señor y tener esta esperanza viva e inamovible, no por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino porque Cristo la ha conseguido para nosotros, de que nos espera una eternidad allí en los cielos a su lado, ¿no? Y ese es el mensaje. Fíjense lo que dice un poquito más adelante, que muchos aquí veían y consideraban al Señor y murmuraban en silencio: allí será este el Cristo, mira lo que hace. Pero como dice el versículo 13 del capítulo 7, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Por miedo, ninguno quería, no vaya a ser que lo digan un poco fuerte, ¿no? Por miedo. El Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Para no callar, para no callar. El Señor nos ha dado espíritu de poder, para no callar, y poder alzar la voz siempre acorde a la palabra, ¿no? Acorde a lo que nos enseña el Señor, para hablar de Cristo, de su obra y de la realidad, de la condición del hombre. Hoy pareciera que no se puede hablar mucho de eso, ¿no? Pero la iglesia está para llevar luz, iluminar, y eso es solamente con la palabra que confronta, ¿no? Que muestra la condición, que muestra y revela la condición del ser humano, para que la persona pueda darse cuenta que necesita de ese Salvador, que necesita de ese Jesús, que ocupó su lugar allí en la cruz, que tiene poder para salvarle, que tiene poder para darle vida y vida eterna. Por eso dice un poco más adelante también en Juan capítulo 15,
18 y 19 dice: y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro, el mundo ama lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si no sucediera esto, algo está pasando, ¿no? Esto parece un trabalengua, pero lo que quiere decir, poca palabra, el mundo ama al suyo. El mundo ama al mundo, pero aborrece lo que es de Dios. Y si en este mundo estamos pasando desapercibidos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si este mundo no nos aborrece, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Querido hermano, a veces queremos encontrar complacencia en el mundo. Queremos encontrar que nos vean bien, que nos vean buenos, que nos vean agradables. Eso no es bíblico. Quiero decirte que eso no es bíblico. El cristiano en este mundo, si proclama a Cristo, va a ser aborrecido, separado, dejado afuera, despreciado, humillado, no valorado, no considerado. Si decimos las cosas que tenemos que decir, esa va a ser nuestra realidad. Esa va a ser nuestra realidad. Eso es lo que nos dice este versículo en otras palabras, ¿no? Si tenemos que decir las cosas que tenemos que decir acorde a las Escrituras, este mundo nos va a aborrecer, nos va a despreciar, nos va a dejar a un lado, no nos va a considerar. No vamos a ser útiles para el mundo, porque vamos a revelar su condición, vamos a revelar su corazón, delante de lo que las Escrituras del Dios vivo y verdadero nos enseñan, ¿no? Así que también es para examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos alzando la voz, ¿no? Tal vez estamos murmurando de Cristo y no compartiendo a Cristo. Y no compartiendo al Señor, al Dios vivo y verdadero. Por eso estaban allí y el Señor hablaba, no dejaba de hablar públicamente, de enseñar, ¿no? Y de confrontar. Y dice el versículo 27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Fíjense que este versículo no es algo que digan las Escrituras, todo lo contrario. Dicen los que más han estudiado que este era un pensamiento en algunos judíos, pero que no expresaban ni siquiera la verdad de las Escrituras, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Aquellos que decían conocer las Escrituras, conocedores de la ley, estaban expresando una idea y no una verdad de las Escrituras, porque la Escritura verdaderamente decía de dónde iba a venir el Salvador, ¿no? ¿De dónde saldría? Había sido criado en Galilea, pero nacido en Belén, ¿no? Como lo anunciaba la Escritura. Entonces, ¿cómo podían decir esto? Dicen los que más han estudiado que este era un sentir, un pensamiento, una idea como media popular, pero alejada de la verdad de la Escritura, ¿no? Y yo a veces pienso también cuántas veces pueden rondar en nuestra vida ideas de Dios, conceptos de Dios, pero que no se ajusten a lo que verdaderamente Dios es, que no se ajuste a lo que dice la Escritura. Alguna vez uno ha estado por decir algo, parecía muy bonito y a veces me he frenado y digo, ¿eso está en la Biblia? ¿O lo alargamos nomás? ¿No? A veces pasa, ¿no? Que tenemos que darnos cuenta de que a veces decimos cosas, ¿está en la Biblia eso? Bueno, querido, que Dios nos libre, ¿no? De tener una idea de Dios, un concepto de Dios, pero que no sea lo que se ajuste. Y ese concepto muchas veces lo va construyendo este mundo, ¿no? Nuestra propia naturaleza pecaminosa, este mundo que constantemente nos está bombardeando con su filosofía, sus pensamientos, sus ideas, y mismo Satanás que busca la grieta, ¿no? Busca el lado flaco, ¿no? Para entrarnos y muchas veces sembrar ideas, conceptos, pero que no se ajustan a lo que nos enseña la palabra de Dios. O muchas veces tratamos de alguna manera alivianar lo que dice el Señor. No, Jesucristo nunca alivianó la palabra, ¿no? Nunca alivianó, nunca adornó la palabra para que sea hermosa. La palabra es hermosa porque es justa, porque es verdad, porque es sincera, porque verdaderamente muestra y revela lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que lo hace
preciosa, ¿no? Si cada vez que abrimos las Escrituras, querido hermano, no nos fuéramos y luego que las cerramos no quedáramos pensando, reflexionando por haber sido confrontados en algo de nuestra vida, ha sido una lectura vana. Ha sido una lectura religiosa, por un mero compromiso de anotar un día más, ¿no? La palabra de Dios tiene que confrontar. La palabra de Dios tiene que revelar las intenciones y los pensamientos de nuestra mente, de nuestro corazón. La palabra de Dios nos tiene que mostrar la realidad de nuestro corazón para seguir avanzando, para ser transformados por ella, para ser cambiados a la misma imagen del Señor Jesucristo, para que podamos ser hijos e hijas de Dios que resplandezcan en este mundo difícil, en este mundo difícil, que es así, ¿no? Que es así. Por eso confronta con la verdad del corazón del hombre, ¿no? Y también nos tiene que mostrar que verdaderamente tenemos que saber de lo que estamos hablando, ¿no? De saber de lo que estamos hablando. Por eso es que el Señor aquí dice en el versículo 28, entonces Jesús, enseñando en el templo, dice, alzó la voz, puso un énfasis. No puede ser. Yo me imagino al Señor Jesucristo, con todo respeto lo digo, pero digo, se mofaban de conocer tanto, de estudiar tanto, ¿no? La Escritura, de conocedores, maestros de la ley. No puede ser lo que estoy escuchando. Qué dolor, ¿no? Qué dolor para el Señor ver que no puede entender lo que está escuchando, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo dice que alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Ustedes saben bien quién soy, humanamente hablando, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Fíjense, tremendo. El Señor no se pone a explicarle, miren, en la ley, acá, en qué tal libro dice, de dónde. No ocupa tiempo en eso. Confronta. Y dice, ustedes saben bien de dónde soy. ¿Quién soy yo? ¿Me conocen? Sabemos que en otros versículos, en Mateo dice, ¿no es este el hijo de José, el carpintero, lo tienen los hermanos? Sabían bien de dónde, quién era Jesús. Sabían bien. Pero dice, aquel problema es que ustedes no saben de dónde he venido, que no he venido por mi propia voluntad. Hay alguien que me ha enviado y es el Dios vivo y verdadero, a quien ustedes no conocen. Fíjense lo que debe haber sido para estos maestros de la ley, para estos que en las apariencias mofaban de su gran conocimiento de las Escrituras. El Señor mismo le dice, ustedes no conocen, no se conocen. Confronta con su incredulidad. Desconocían al Dios que decían conocer, ¿no? Desconocían al Dios que decían conocer. Por eso ahí leíamos y mencionamos al principio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero es muy importante lo que dice en el siguiente versículo, ¿no? Qué maravilloso para nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Qué maravilloso es esto, ¿no? Qué precioso. Por eso, no solamente un conocimiento, una apariencia, ¿no? Sino una realidad del corazón. Dice allí en el capítulo 8, versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceréis. Ratificando, ¿no es cierto?, su desconocimiento total de quién les hablaba y por lo tanto de quién era Dios. De quién era Dios. Y yo me hago esta pregunta, ¿conocemos? Sí, ¿no? Acabamos de leer un versículo. Pero esto nos tiene que animar, esto nos tiene que exhortar, nos tiene que confrontar a no descansar en las simples apariencias, ¿no? El conocer a Dios va mucho más de atesorar en nuestra memoria algún versículo bíblico, ¿no? El conocer a Dios va mucho más de tener una buena costumbre, de congregarnos, va mucho más de tener un servicio. Conocer a Dios es mucho más profundo y tiene que ser mucho más real que eso en nuestra vida. Precisamente un verdadero conocimiento de Dios es que nos permite verdaderamente atesorar su palabra
es lo que nos permite verdaderamente congregarnos, es lo que nos permite verdaderamente servirle, es lo que nos permite agradable verdaderamente con nuestra vida. Por eso, fíjense, Jueces, Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, murieron, y se levantó después de ellos otra generación, dice, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Perdón, voy a comer un caramelito. La garganta. Tremendo esto, ¿no? Lo que sucede acá. Dice que pasó y se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Porque el conocer a Dios es mucho más que las apariencias. Oh, gracias. Va mucho más que lo que hacemos. Es más que eso, ¿no? Dice Romanos 10, capítulo 2, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, un verdadero conocimiento, a un genuino conocimiento. Y ahí eso es conocer a Dios, ¿no? A veces hay celo de cosas, ¿sí? Porque yo lo hago así, hago esto, hago aquello, pero la palabra nos invita a tener un verdadero conocimiento de Dios, que es mucho más de lo que solamente lo que podemos hacer. Texto conocido, Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino dice la Escritura, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sino transformaos, dice, por medio de la renovación. Renovación. Esto es como un vaso que está lleno con agua sucia y uno va metiendo esa agüita limpia y va limpiando, hasta que todo después queda clarito. Bueno, nuestra vida está así, esto es un envase, ¿no? La mente ha sido un envase que ha almacenado conceptos, ideas, formas que necesitan ser renovadas por la palabra, por medio del Espíritu Santo, para que así podamos comprobar, vivir, experimentar la voluntad de Dios. ¿Por qué, querido hermano? ¿Por qué? Porque viene Cristo y viene pronto. Y el cristiano debe ser consciente de esto. Viene Cristo y viene pronto. Y dice que su galardón con Él para recompensar a cada uno según su obra. Y esta es nuestra realidad. Esto es conocer a Cristo. Es entender que Él viene pronto. Entender que está allí. Él viene pronto y viene a recompensar a cada uno según su obra. Y esto nos debe llevar a conducirnos con temor, con reverencia. Esto nos debe llevar a perseverar. Esto nos debe llevar a no callar, a no murmurar de Cristo. Esto nos debe llevar a conocer su palabra para poder compartirla de manera fiel. Que usa bien, dice la Escritura, la palabra de verdad. De esa manera tenemos que ser un obrero aprobado. Un obrero aprobado. Cristo viene pronto y esto nos habla, quería poner este paréntesis en lo que es conocer a Dios, ¿no? Entender la magnitud de lo que implica una vida que busca agradar al Señor, no por medio solamente de las apariencias, sino por un verdadero conocimiento, una verdadera comprensión íntima, profunda y una experiencia real, diaria, con su Salvador y su Señor Jesucristo. Y me quedó lo de Julio
grabado acá. Dice, ¿qué dijo Julio en la cena? Hablando del Señor. Y la respuesta al llamado. Me quedó, dice, si Él es Señor, sí. ¿No? Si es no, no es Señor. Y sí, cortito, ¿no? Cortito. Pero frente al llamado de Dios, si Él es Señor, es sí. Si es no, no es Señor. Tremendo, ¿no? Qué tremendo. Frente a experimentar este versículo de Romanos capítulo 12, frente a vivir una experiencia real con nuestro Señor Salvador, con una comprensión íntima de lo que es su palabra, ¿no? Si es Señor, tiene que ser sí, vamos adelante. Si es no, no es Señor. No es Señor, tremendo, tremendo. Seguimos un poquito más porque se nos fue ya la hora. Miren, en estos versículos el Señor vuelve a rectificar y alza la voz para poner en evidencia su origen. ¿De dónde viene? Del Dios vivo y verdadero. Muestra su misma esencia, ¿no? Que Él es igual a Dios. Y por eso es cimiento de nuestra fe, de lo que hemos creído. Si Él no fuera Dios, esto no tendría sentido, ¿no? Cristo igual a Dios, la misma esencia, su origen. Tiene que volver a confrontar la incredulidad de los hombres, ¿no? La incredulidad de los hombres. Dice el versículo 29, pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió, dice el Señor Jesucristo. Dice un poquito más adelante en el 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, señalando el templo. Dice después el siguiente versículo. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora, ¿no? Muchas partes de la Escritura habla de esto, de no haber llegado la hora, ¿no? Dios habla de un Dios soberano transitando el propósito para el cual había enviado al Señor Jesucristo. Y muchos de la multitud creyeron en Él. Decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este hombre. Medio irónico esto, ¿no? Pero había una tal relevancia de lo que hacía el Señor, de lo que hacía este hombre, pero aún así había incredulidad. Los fariseos, oyendo a la gente que murmuraba de Él en estas cosas, y a los principales sacerdotes y a los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, ¿no? Se le encendieron algunas alarmas a estos hombres, pero no porque entendiesen algo, sino porque eran confrontados con las apariencias, ¿no? Con lo externo, y estaban cegados al ver quién era este hombre. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Qué tremendo esto, tremendo. Ignorantes, ¿no? Ignorantes de ese origen divino. Pero acá está diciendo algo claro, ¿no? Quienes rechacen a Jesús no llegarán a donde Él va, ¿no? Será crucificado, resucitará e irá al Padre. Volverá a aquel que lo envió. Y allí también dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Queridos, el Evangelio no es solamente para vivir mejor. El Evangelio no es solamente para salir de alguna problemática, de alguna aflicción, de algún momento de tristeza. El Evangelio confronta tu vida para que puedas reconocer tu pecado, que estás lejos de Dios, que sos un enemigo de Dios. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso he de terminar con 1 Juan 5:20, que lo tenemos acá. ¿Qué dice 1 Juan 5:20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el mensaje poderoso, maravilloso de Dios para el hombre pecador, ¿no? Y es esto que también podemos nosotros decir con toda seguridad: estamos en el verdadero, ¿eh? No por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, solo por gracia. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Don de Dios. Y podemos adorar, podemos alabar, podemos agradecer al Señor de la mejor manera que podemos. Y la mejor manera que podemos es conociéndole a Él. De la mejor manera que podemos es viviendo por Él. La mejor manera que podemos es dejándonos ser transformados. Transformados a su imagen. Porque Cristo viene y viene pronto. Terminamos orando, Gabriel. Que el Señor les bendiga.